¿qué conocimiento tienes acerca de los Nefilim que la Biblia describe en relación con el libro de Enoch? ¿Crees en el libro de Enoch? ¿No Correcto. crees en el libro de Enoch? Cuenta. Pues yo empecé a estudiar el libro de Enoch desde cuando tenía 16 años. Te estoy hablando que eso fue, ya tengo 30, hace 14 años. Ese libro ni sonaba por ahí. No existía ni TikTok ni nada. YouTube hasta ahorita estaba iniciando el tema de crear YouTubers. Y yo empecé a estudiar el libro de Enoch. Y yo encontré un libro, incluso encontré uno muy interesante con concordancia bíblica. Y me tomé el tiempo y lo leí totalmente. Eso, devoré el libro, estudié, me apasioné por el libro y dije, wow, ¿cómo es esto que los hijos de Dios, que eran los vigilantes del cielo, 206 ángeles, bajaron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres y engendraron hijos? Y uno dice, ¿qué es esto? Adicional de eso, obviamente, Enoch habla de muchas otras cosas, de los cielos, de cómo Enoch sube a los cielos y tiene muchas experiencias. Entonces desde esa época empecé a estudiarlo y vi que ahí aprendí la palabra Nefilim. Y yo, Nefilim, ¿qué es un Nefilim? Oh, qué interesante. O los Ben Elohim, los hijos de Dios, la palabra Elohim que es la palabra que se usa para Dios en hebreo. Es muy, muy interesante. Empezaron a entender cómo Enoch, un libro, Enoch se supone que era el séptimo después de Adán. No estamos hablando de cualquier personaje X de hace 1000 años, sino estamos hablando de la séptima persona en generación después del primer hombre, de Adán, según la creación bíblica, según la tradición hebrea. Y entonces Enoch escribe este libro que hasta el día de hoy nos deja muchas intrigas y da a explicar y da cierta claridad lo que dice Génesis 5, creo que es 5 o 6, de por qué ocurrió el diluvio, de por qué Dios destruyó la humanidad en la época prediluviana. Y uno dice, bueno, qué interesante. Con lo que la primera relación que yo tuve con el libro de Enoch fue porque yo desde pequeñito siempre recuerdo que me gustaba mucho leer las historias bíblicas que venían como en cómics o en libros con imágenes Ok. ilustrados, y yo me acuerdo que a mí me empezó a surgir la pregunta desde que leí la historia de David y Goliat, y habla de que Goliat era un gigante. Y inicialmente yo me acuerdo que en mi imaginación de niño yo pensaba que era, al decir que era un gigante, era como los mostraban en Jad y los frijoles mágicos, gigantes de 50 metros. Pero después fui como indagando más acerca del tema de por qué en el Antiguo Testamento nombraban gigantes. Recuerdo que después fue cuando leí Génesis que, que leí esa parte que es un poco abstracta, ¿no? Porque se ha prestado para dos tipos de interpretaciones. Porque dice que los hijos de Dios, en Génesis 6, al ver que las mujeres de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y nacieron los gigantes o nefileos, que también los llama la Sí. Biblia. Entonces, muchas personas llegan a pensar que por hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set. Recordemos que la raza humana se dividió como por dos linajes. Ya había muerto Abel, quedó Caín. Además de más hijos e hijas que habían tenido Adán y Eva, nació Set, que fue como ese patriarcado donde se siguió la línea genealógica. Entonces muchos teorizan que esos hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set, que tomó por mujeres a mujeres de la descendencia de Caín. Muchos pues justifican esta vía de pensamiento aludiendo a que los ángeles, es imposible pensar que un ángel pueda tener relaciones íntimas y mucho menos procrear. Y esta es la siguiente, el siguiente punto de vista, que dice que, y se apoya en un punto muy válido, que es en el libro de Job, donde se escucha nuevamente esa palabra que tú dices, los Ben Elohim, o hijos de Dios. Y cuando el libro de Job la menciona, está hablando de los ángeles que se reunieron en el cielo. Entre ellos Entonces, Satanás. ambas líneas de pensamiento tienen puntos a favor y en contra. Y ha sido entre creyentes pues un acalorado debate, porque hay muchos pastores que defienden una teoría y otros que defienden la otra. Entonces yo sí quisiera pues saber tu punto de vista al respecto. ¿Qué conexiones de ideas haces para llegar a la conjetura que llegas? Ok. ¿Tú cuál de esas dos teorías apoyas?
Yo ya las había escuchado, incluso hablé con algunos pastores del tema, y decían no, que los hijos de Dios son los descendientes de Seth. Y uno dice, ok, entonces ¿por qué hay un choque genético? Que es lo interesante, porque dice que salieron gigantes porque hubo un choque genético, y un choque genético ocurre cuando hay una hibridación genética. No puede ser que dos parientes tan cercanos como lo fue Seth y Caín, que eran hermanos, que su descendencia vaya a tener un choque genético, que salgan mutantes gigantescos, seres humanoides gigantes, según tal como lo describe. Y uno dice, ok, no me cuadra. Ahora, cuando leemos por qué Dios escogió a Noé, la Biblia dice que era el único hombre puro genéticamente. Si tú lo lees, da a entender que era puro genéticamente. Y uno dice, ¿por qué dice que puro genéticamente? Pues porque la raza humana ya se había contaminado con otra genética, que era una genética que no era permitida. Y si Dios destruye a la humanidad porque se contaminaron, y uno dice, wow, ¿por qué aparece ahora el libro de Enoch que nos da cierta claridad? Y dice, se contaminaron porque bajaron unos seres que eran los vigilantes y tuvieron hijos. O sea, incluso estos seres fueron condenados según describe el libro de Enoch, por el mismo Dios, diciéndole: a ustedes no les es permitido tener hijos, ustedes no son hombres, ustedes viven para siempre, el hombre muere, ellos pueden tener familia, ustedes no. Y los condenan por eso. Ahora, primero, yo llego a la conjetura: no pueden ser los hijos de Seth y los hijos de Caín, porque primero Seth y Caín eran hermanos, genéticamente similares, casi idénticos, hermanos de papá y mamá. Entonces, ¿dónde hay el cruce genético? Dos, aparece un libro, que es el libro de Enoch, que nos da claridad y dice, no eran humanos, eran los vigilantes, seres que no son humanos. Dicen ahí entonces los de la conspiración y dicen, los Anunnakis. Y salen que no, los extraterrestres. Y bueno, si miramos, los ángeles no son de esta tierra. Y uno dice, ok. Y entonces hay ese cruce genético, donde el cruce genético genera los gigantes que Enoch describe, que no eran personas de 3 metros. Esos son otros. Los gigantes que Enoch describe, son seres de 30, 40 metros, tal como los mencionaste de Jack y los frijoles mágicos. Llegan a describir gigantes absurdamente enormes. Y uno dice, porque el libro lo describe de tal punto que dice que se comían todo. 50 pies, no, 50 codos, me parece, que 50 metros o de 100 metros. Estamos hablando de seres enormes. De 5000 codos, creo que los describe, algo así. Hay una unidad de medida que ahí es que es tan específico que da las medidas. Y uno dice, ok. Es más, la única forma de erradicarlos fue con el diluvio. No se podían erradicar de otra forma, porque eran tan grandes que solo podían morir ahogados. El agua tenía que cubrirlos. Dice la Biblia que el agua cubrió todos los montes de la tierra. ¿Por qué Dios iba a mandar un diluvio tan grande si quisiera matar solo a los humanos? Para esa gracia manda una tormenta, un tsunami y chao. De hecho, casualmente, ahorita que lo mencionaste, la Biblia dice que llegó a cubrir incluso las cumbres de las montañas más altas. Y hace poquito leí una noticia, que la noticia ya es vieja, pero la noticia decía que se encontraron restos fosilizados de animales acuáticos en las montañas. Llegar a hacerse. Exacto, y me dicen, wow, o sea, no es mentira que todas las montes del mundo estuvieron bajo el agua. Eso fue una verdad. O sea, todo lo que existe estuvo cubierto de agua en algún momento. Y la Biblia y el libro de Enoch y muchos otros libros describen que esto sucedió en el diluvio universal. Ahora, el libro de Enoch nos da claridad del por qué. Y la Biblia nos da destellos, como que Noé era el único hombre limpio genéticamente hablando. Tanto así que era diferente. O sea, la genética de Noé era diferente a la genética de Adán. ¿Sabías eso? Porque cuando nace Noé, lo ven, dice que creo que su cabello era blanco, como la nieve. Ahora, hay varios libros que hay que mirar. Está el libro de Enoch, está la Biblia, Génesis, o el Bereshit, es el mismo Génesis. Y está el libro de Jacer, las crónicas de Jacer. Las crónicas de Jacer. Es mencionado, de hecho, en Josué. Sí, el libro de Jacer. El libro de Jacer es mencionado en Josué.
Hay una teoría... Josué, capítulo 10 exactamente, cuando dice que detuvo el sol y dice que muchas de las cosas que hizo Josué Quedaron escritas en las crónicas de Hazer. mencionadas en el libro de Hazer, sí. Sí, entonces hay unos que dicen no, que las crónicas de Hazer que tenemos hoy en día no son las originales las que menciona Josué. Pero ¿cómo lo hemos de saber? Y ahora, las crónicas de Hazer nos dan una claridad y son tan específicos en ciertos temas del Génesis, que el Génesis los pasa de volada y las crónicas de Hazer los especifica. Ahora, entre esas especificaciones dice que Noé nació y era peliblanco. Y uno dice, ok, interesante. Adicional, dice que era diferente tanto que sus papás dijeron, este nos va a librar, que eso que también está en la Biblia, nos va a librar de nuestros sufrimientos. O sea, da una frase diciendo que este era diferente. Y era muy hermoso. Ok. La genética de Noé era diferente a la genética de Adán. Y de ahí, de los hijos de Noé en adelante, el hombre empezó a vivir menos a lo que vivían en la época prediluviana. Porque en la época prediluviana eran personas que vivían 900 años. 1000 años. Ahora, después de Adán, no. Adán vivió como 600 años. No recuerdo bien cuántos años. Pero ahí empezó a disminuir. El que más vivió fue Matusalén, con casi 996. 996. Casi los llegar a los 1000. Sí. Que faltaron 4. Yo creo que a los 500, 300 años de esa gente eran apenas adolescentes rompiendo el cáscara. Ahora, hay que entender también que en la época en que el mundo recién estaba iniciando, no había mucho que hacer, o de pronto había mucho que hacer, no lo sabemos. No era como hoy que hay internet, que uno está al mil, que uno corre de un lado para otro, que tiene las redes sociales. No, en esa época no, era naturaleza y ya, eso era todo. Entonces, era diferente obviamente un año actualmente a un año en esa época, donde todos hablaban la misma lengua. Ahora, en la época de Adán, Adán era herbívoro, 100% herbívoro. Adán no comía animales. Los hijos de Adán no comían animales. Ya cuando sale Adán del paraíso, ya empiezan a haber sacrificios animales. Por eso Abel presentó sacrificios de animales. Ahora, con Noé ya se le permitió comer carne. Y ya empezaron a comer animales. Entonces, ¿por qué? Porque su genética cambió. El ADN humano, el ser humano que podía vivir tantos años, ya no es el mismo ser humano genéticamente hablando de hoy.